Déjame contarte algo que me pasaba al inicio de mi carrera. Tenía una clienta que tenía una sala hermosa, solo imagínatelo, tenía unas paredes lindas con un tono bastante lindo, un suelo lindo, muebles con colores bastante bonitos, pero como que había algo y me tardaba mucho como en poder identificar qué era esto. El sofá era muy pequeño, o sea, era muy pequeño. No tengo una imagen para mostrarte cómo era, pero aquí te dejo una representación de lo que prácticamente pasaba. O sea, y el sofá ni siquiera era feo, era simplemente de que parecía como de estos sofás, como de estudiantes, como de estudio, en un espacio demasiado grande y se veía como que estaba flotando. Así que lo que hicimos fue cambiarlo, poner un sofá del tamaño adecuado en vez del que estaba y el cambio, créeme que fue impresionante. O sea, estamos hablando de mismas paredes, mismo piso, muebles con los mismos colores, solamente era el sofá. O sea, era más que todo un tema de proporción. Y qué bien que estés aquí y que vayamos a hablar sobre este tema. Algo que sucede es que muy pocas personas lo pueden reconocer y este es casi que el 80% de cómo se ve bien un espacio o no. Y ni siquiera es el color, no es la suciedad, ni siquiera que los muebles sean baratos o se vean como baratos, sino que es esto, es un pequeño cambio que hace toda la diferencia. Y esta es la proporción. Y lo mejor es que una vez que ves estas cosas es casi que imposible que ya no veas todo lo demás. Eso te va a pasar con cuadros, con muebles, con alturas, etcétera. Y no solamente eso, o sea, eso te va a pasar en todos lados, te va a pasar inclusive con algunas fotos que veas, algunas revistas en tu espacio, en el espacio de alguien más, o sea, es que créeme que se vuelve imposible de verse. Hola, soy Alma, bienvenido a mi canal si sos nuevo, si ya sos alguno de los suscriptores, bienvenido de nuevo, te mando un abrazo. En este canal hablamos de interiorismo sin tantos términos técnicos y para que los puedas aplicar en tu casa de verdad. Y así como te hablaba acerca del sofá de mi clienta, este es un tema que probablemente pase bastante desapercibido y la proporción es la relación que hay del tamaño de los elementos que están en un espacio y el tamaño de este espacio. Y créelo o no, es un lenguaje visual que nuestro cerebro lo lee bastante rápido. O sea, hay momentitos en el que ni siquiera tú te das cuenta, pero sabes que hay algo que no está bien puesto, como un cuadro que probablemente no está bien balanceado o está girado y tú lo logras ver. Quizá decís como, tantos grados, no lo sé, pero probablemente quizá moverlo a un lado o ponerlo a la derecha. Yo creo que entendés mi ejemplo. Y probablemente no seas una persona como yo que tiene TOC, que cuando ve estas cosas es como que, porque si está bien, hasta te sentís bien en el espacio, o sea, ni siquiera haces que tu cerebro piense tanto, pero si está mal, te da TOC y estás como viendo el cuadro y es como, tratando de evitarlo, pero lo seguís viendo y es como, esto es lo que pasa. Y aquí nos vamos a meter un poquito con lo que te decía del tema del sofá de mi clienta. Antes de siquiera comprar un mueble, medilo. Yo no sé si probablemente sea una idea de medirlo con un plano, o sea, dibujarlo, el espacio en un papel y dibujarlo y decir, aquí va a ir este sofá. O lo que yo he hecho algunas veces es que si no tengo cómo dibujar, pero digamos tengo una cinta de, bueno, yo le llamo tirro, probablemente en tu país sea cinta de carrocero, pero aquí te dejo una imagen. Pones esta cinta en el espacio teniendo una idea de las dimensiones o si tienes una cinta más para saber exactamente el tamaño, hacelo en el lugar. ¿Por qué? Porque así te vas a evitar el 90% de los errores que pueden suceder al momento de llevar este mueble a este lugar. Y es lo que queremos evitar. Yo sé que esto va a sonar un poquito técnico, pero hay una regla de los tercios y este se aplica muchísimo más en fotografía, pero también lo ocupamos bastante en interiorismo. Y es que puedes dividir, digamos, el espacio de tu sala, bueno, en general, cualquier espacio en el que tú querrás poner algún mueble, etcétera. Aquí lo dividís en partes, o sea, lo dividís en tres partes, tanto en horizontal como en vertical, de modo que haces una especie de cuadrícula. Y las intersecciones son los que tienen el punto de más impacto visual.
¿Y para qué haces prácticamente esto? O sea, ¿para qué lo utilizas? Lo utilizas para poder tener una guía, una idea de a dónde debería estar el sofá, en qué parte debería de estar tal vez algún cuadro, alguna mesa, etcétera. Esto es simplemente para podernos guiar y que sea de alguna manera lo más proporcional posible. Y aquí te pongo como un pequeño ejemplo de qué es lo que pudieras hacer o cómo se pudiera interpretar esto con la regla de los tercios. Es que en un espacio, vamos a poner de ejemplo otra vez una sala, pones el sofá, que digamos una sala rectangular, sin irnos tan lejos. El sofá va a ir en el primer tercio, así como te estoy enseñando ahorita. En el primer tercio, desde la pared hacia el fondo. La mesa de centro va a utilizar el tercio central y el espacio de paso va a ser el tercio que queda más cerca. Y claro, esto no es una regla rígida, es simplemente un punto de partida para que sepas más o menos cómo debería de ser una distribución en este caso. Ahora bien, ¿qué pasaría? Solo por ponerte un ejemplo y volvemos con el mismo ejemplo de la sala. ¿Qué pasaría si el sofá que has pegado a la pared lo moves 40, 50 centímetros despegado de la pared? Te va a parecer extraño, pero un solo cambio chiquitito como este cambia profundamente cómo se ve el espacio. Se ve más cercano, se ve más lejano, probablemente se siente más apretado. ¿Cómo se ve? A mí me pasa algo con el tamaño de los muebles y creo que es un error bastante común, más que todo con los sofás y con las camas. Bueno, ¿y por qué pasa esto? O sea, normalmente cuando vas a una tienda, seleccionas la cama, ves algunos, probas el colchón, estás ahí, te emocionas, ves y probablemente este mueble nos parece grande, o sea, o como que en nuestra mente la percepción está de que sí cabe en el espacio. Claro, pero es porque no tenés nada alrededor. O probablemente en el caso de las camas tenés 3, 5 camas que están a la par y decís como, perfectamente me cabe en mi cuarto. O un sofá está rodeado de muchísimas cosas, pero en un espacio más grande y tenés la idea de como, sí, quizá me cabe, quizá esto no. Y tal vez te puedo dar como una referencia rápida de cómo debería de ser las medidas para una sala. Si es una sala de por lo menos unos 20 metros cuadrados, que estamos hablando de 4 por 5 metros, que es grande, súper grande. El tamaño que debería de tener este sofá debería de ser de unos 2 metros, 2,20, 2,80, para que pueda tener una relación buena con el espacio. Dependerá mucho de lo que tengas alrededor, pero digamos que quedaría bien. Y aquí sí te puedo decir que cuando midas un espacio, muchas veces nos vamos ya con la medida exacta de no va a caber y esto, pero a veces déjate por lo menos unos 30, 40 centímetros como de fase, como de margen de error para cada lado y así no te equivocas tanto, porque así puedes jugar bastante con el espacio, la medida y no te perdes. Así que medí el espacio antes de comprar un mueble. Y te diré que no solamente con los muebles pasa, también pasa con los accesorios, o sea, cuadros pequeños en paredes grandes, cojines que son muchísimo más pequeños que el sofá o el dormitorio, bueno, la cama, lámparas de mesa que no llegan a la altura de ojos cuando tú estás sentado, o sea, todas estas pequeñas cosas son también lo que pasa con la proporción, que tu cerebro, o sea, los nota, o sea, no tenés ni idea, lo nota y tú lo notas y decís como creo que no está funcionando ahí o cambiémoslo de lugar, probablemente no es el lugar al que está destinado, si es el caso de las lámparas. Si tenés un cuadro, bueno, si tenés un sofá de 2 metros, por decirte algo, si es el caso, tenés un sofá de 2 metros, por lo menos el cuadro, si va a ser solo uno, debería de tener por lo menos el 60-80%. Es decir, que el cuadro debería de medir por lo menos 1,20 o 1,60 con respecto a la medida de este sofá de 2 metros. Solo para tener una referencia. A ver, hablando un poquito acerca de los cuadros, yo creo que este es un tema bastante común. ¿A qué altura pongo los cuadros? Y yo creo que hay una respuesta estándar que probablemente lo hayas leído en alguna revista, lo hayas visto en tus redes sociales, no lo sé. Pero normalmente están como a 1,40, 1,50 de altura desde el eje del elemento del cuadro hacia el piso. Aquí te estoy poniendo una imagen de referencia para que más o menos me entendas. Este es un buen punto de partida, pero no es una regla absoluta. ¿Por qué? Porque no es una regla absoluta, porque esto debería de ser el principio
de que esté a la altura de los ojos. O sea, este cuadro si está en un pasillo, si está en una sala, inclusive algunos televisores que están en rack puestos en pared, debería de estar por lo menos a la altura de ojos el eje. Pero si este cuadro está por encima de un sofá o de una cómoda, pues aquí ya cambia la cosa. El cuadro debería de relacionarse con la altura del mueble que está debajo de él. O sea, te pongo el ejemplo ahorita de una cómoda. O sea, la altura de esta cómoda probablemente sea de 1,10, por ponerte un ejemplo. Entonces el cuadro que esté por encima de esto debería de estar por lo menos unos 15, 20 centímetros de separación. ¿Qué pasa si lo pones más arriba? Pues parece como que no tuviera una relación, y si lo pones muy abajo se siente como muy apretado. Ahora me vas a decir, Alma, sí, pero es que yo no solamente tengo un cuadro, tengo una composición. Perfecto, o sea, no pasa nada. Tenés la composición y yo me imagino que esto igual va a tener un eje central de donde va a partir todo esto. Este eje debería de llevar, digamos, la misma relación. Si estás de pie en un pasillo o algo, debería de estar a la altura de ojos relacionado a 1,45, 1,50. Pero si tenés esta composición en una cómoda, pues debería de tener relación esto de los 25 o 15 centímetros de separación de la altura. Yo espero de verdad no confundirte con tanto, con tanto número, pero te dejo estas imágenes para que entendas qué es lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿cuánto de separación debería de tener estos cuadros que están en composición? Mi recomendación es de que por lo menos tengan una separación de 5 a 8 centímetros entre cuadros. O sea, que estén lo más proporcional posible. No importa las medidas que tengan los cuadros, pero esta separación sí debería de respetarse. ¿Por qué? Porque entre más espacio como que pierden la conexión visual, y entre más cerca como que se sienten muy apretados también. Así que ojo con las composiciones. ¿Qué pasa con las lámparas? Para mí como que muchas veces las lámparas son piezas que están olvidadas. O sea, como que el tema de dónde vamos a colocar la lámpara, si está al centro de una mesa o está colgando sobre esa mesa o la tengo de pie, siento que se pierde un poco, y a veces esto es muy importante porque tienen un impacto que no tenés idea. Como te decía en el ejemplo, las lámparas que están de pie junto al sofá, por decirte algo. Estas por lo menos deberían de tener una altura de 1,10, pero esta debería de ser la altura que esté a los ojos cuando esté sentada. O sea, esta altura es de 1,10 desde la base hasta el piso, así como te estoy enseñando ahorita. ¿Qué pasa si lo pones muchísimo más arriba? Es como que si proyectara luz hacia arriba y no hacia el espacio donde tú necesitas. Y si está más abajo, como que encandila y no se ve bien. O más bien se ve como que se pierde la luz, o como que estás iluminando algo que no es. ¿Qué pasa con las lámparas que están colgadas, por decirte, por encima de una mesa, o la barra de desayunadora de tu cocina? Algo así. Yo considero más bien, lo que siempre lo he puesto es de que esté a unos 80 o 70 centímetros de la base inferior de la lámpara hacia la mesa, así como te enseño ahorita. ¿Qué va a ser? Por lo menos para mí me funciona esta medida, que es lo suficiente como para poder iluminar el espacio que necesito y no estorbo. O sea, puedo ver el rostro de las personas que están hacia el otro lado, o puedo ver qué es lo que está pasando a mi alrededor sin que me estorben. Ahora bien, los accesorios decorativos, aquí no hay una medida que tú digas como si una lámpara, una vela debería de tener esta altura, o un jarrón debería de estar. No, aquí yo creo que más con los accesorios utilizo más un término de proporciones, pero con tercios. O sea, con tercios me refiero a utilizar 3 alturas, una que sea alta, mediana, baja, y voy jugando con estas 3. Estas 3 alturas o estos 3 elementos como que ya dan equilibrio a una zona en específico. A ver, yo sé que hacen falta muchísimas más reglas de proporciones, etcétera, pero por lo menos quería tocar estas que para mí son importantes y digamos que son como los errores más comunes. Y he preparado unos PDFs, unas imágenes que te van a servir para que puedas ver otros elementos que probablemente no he hablado en este tema, pero que te van a dar una guía de qué cosas deberían de estar, cuáles son las medidas, algunas alturas, y que las puedes aplicar en tu casa.
y que lo tengas a la mano para cuando lo necesites. Te voy a dejar el link aquí en la descripción para que lo puedas descargar y tenerlo en cualquier momento. Si todavía no me seguís y has visto este video y ha sido bastante interesante para ti, el momento es ahora. No te olvides de darle like y suscribirte para muchísimo más consejos de diseño y para que podamos comentar, debatir cuáles son esas cosas que más nos inspiran, o si tenés alguna idea de otros elementos o algunos otros temas que querrás que pueda tratar en ese tema, me lo puedes escribir en los comentarios. Yo feliz de contestarte, de decir, ver cómo hacemos para hacer un video y ya. Espero que estés muy bien, que te haya servido muchísimo esto. Y nada más, te mando un abrazo, un beso y espero que nos veamos en otro video. Chao.